Y es domingo de Política en la Mesa en nuestro nuevo horario. Ya está Luis Estrada aquí en el estudio y vamos a hablar, Luis, en este caso, de la Suprema Corte. Así es, Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, pues esta semana la verdad es que ha sido todo un tema. Ha habido muchísima polémica respecto de la aprobación del Senado, la ratificación del nombramiento de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Prácticamente todos los editoriales y todas las notas que hemos visto, la discusión en la opinión pública, se ha relacionado con que es el presidente Peña Nieto quien pone a alguien cercano a él, que se impone, o esa es la sensación que se ha generado en la opinión pública respecto al nombramiento de Eduardo Medina Mora. En cierta opinión, ¿no? Sí, mira, el punto es aquí que la diferencia está en si las reglas permiten que el presidente ponga a aquella persona que cumpla con los requisitos legales, pues prácticamente él puede sugerir al Senado, a quien él quiera, y se cumple con los requisitos legales y tiene la mayoría, son esas dos condiciones. Si tiene la mayoría que lo apruebe y que lo respalde, bueno, pues entonces así va a suceder. Es decir, la regla es muy clara en ese sentido, independientemente de si la sociedad no está de acuerdo, independientemente de si tiene o no el consenso. Sí, el consenso o el antecedente adecuado para cumplir. Si en la parte legal cumple y en la parte de mayorías en la Cámara cumple, bueno, pues así es como se debe aprobar. Esto funciona en un sistema presidencial de mayorías como el mexicano, que en ese sentido se parece mucho al de Estados Unidos. Si vemos en pantalla el procedimiento en Estados Unidos, independientemente que en Estados Unidos se aprueben por vitalicio, es decir, los ministros de la Suprema Corte duran toda su vida o hasta que se retiren, normalmente entre 65 y 70 años. Ahí el asunto está en que el presidente manda un solo candidato. Y entonces a diferencia de México, a diferencia de una terna, lo veremos en un momento, pero el punto es, el presidente sabe de entrada si cuenta o no con la mayoría para ser aprobado y por supuesto se anticipa a evitar un rechazo. Vamos a ver en un momento más esta parte. La segunda es que comparecen ante la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado. Esta práctica ocurre en Estados Unidos desde los 50s y desde los 80 se transmite en vivo esta comparecencia ante la comisión, y entonces los senadores que pues obviamente buscan su reelección y buscan quedar bien con su electorado, pues permanentemente están haciendo una revisión muy exhaustiva. Normalmente, mientras que en México tarda 30 días en ser aprobado el ministro de la Suprema Corte, en Estados Unidos puede, en promedio, casi 70 días. Estamos hablando del doble, en el cual los senadores se toman el tiempo para analizar a conciencia. Y por último, hay un debate y votación en el Pleno, en donde se elige, como son dos partidos, por mayoría. Lo que vemos en Estados Unidos también es, en la siguiente lámina, que lo que ha sucedido en el tiempo es que los nombramientos de el presidente, la propuesta, pues prácticamente se han rechazado muy pocos. Ha habido 160 nominaciones en más de 230 años y aquí el punto es que solo 12 han sido rechazados por el Senado, 12 han sido retirados por el presidente cuando encuentra que no hay apoyo o que no hubo ninguna negociación, y algunos otros que son casos muy aislados. En el caso mexicano, lo que vemos en la pantalla, como comentábamos, es una terna que es propuesta por el presidente, hay una comparecencia entre la Comisión de Justicia del Senado, después se discute en el Pleno, y esto es por la elección de 2/3 partes de los presentes. Aquí el punto es, y como vemos en la siguiente lámina, que si el presidente, su terna no es aprobada en un inicio, entonces lo que sucede es que hay una nueva terna que se pone nuevamente a votación y que en caso de que sea rechazada, entonces el presidente debe escoger a uno de los tres que mandó en esta segunda terna directamente. Aquí lo interesante es que esta reforma, que es prácticamente desde el 94, en el cual en el caso mexicano duran primero 11 años, ahora duran 15 años, no es vitalicio como en Estados Unidos, ha habido muy pocos rechazos y solo se han dado en el caso del presidente Vicente Fox y el caso del presidente Calderón. ¿Por qué? Pues porque el PAN en ningún caso tuvo la mayoría para poderlos aprobar, independientemente que tuvieran las cualificaciones legales. Entonces, es un asunto de mayorías, no necesariamente un asunto de imposición del presidente, es decir, es un juego entre balance de poderes entre el Senado y el Ejecutivo. Ahora, la parte formal está establecido en la ley qué procedimiento se sigue y se siguió tal cual.
más allá de las cualidades o no del candidato, no la discusión por su fama pública. Sí, y el punto es, si evidentemente aquí el asunto es no están de acuerdo por alguna razón con el nombramiento de esa persona, bueno, pues es que la mayoría permite eso. Y si hay una negociación por la cual entonces se apruebe que este candidato sea el elegido para la Suprema Corte y a cambio se ofrezca otra cosa, bueno, pues si ven House of Cards, así es como funciona la democracia en Estados Unidos y en cualquier otra parte del mundo. No entiendo por qué hay tanto inconformidad respecto de ese mecanismo de negociación, a pesar de que pues no, las reglas el contraste también lista, es ¿no? El número de ministros nombrados por cada uno de los presidentes, ¿no? Así es, si lo vemos en la pantalla, en el caso de en Estados Unidos, lo que hacen los presidentes demócratas es que eligen a candidatos a la Suprema Corte que son liberales, y en el caso de los republicanos, como vemos, pues eligen a ministros de la Suprema Corte conservadores. Entonces, cada uno elige a representantes en el Poder Judicial que les van a, de alguna forma, inclinar la balanza hacia decisiones que son importantes para política pública. En el caso reciente, los que le ha tocado a Barack Obama, pues claramente son liberales porque él es un demócrata, de la misma forma que los en Estados Unidos se han nombrado conservadores cuando son presidentes republicanos. En el caso del presidente Zedillo, ha nombrado a le tocó nombrar a dos ministros, los vemos en pantalla. En el caso del presidente Fox también fueron 2 ministros, y en el caso del presidente Calderón fueron 6. En el caso del presidente Calderón fueron rechazados 3. En distintos momentos las ternas fueron rechazadas, pero finalmente se aprobaron en los términos que vemos en la pantalla. Así que si esto es así, lo que ocurre es que el presidente dice que si manda a una persona que está relacionada con su ideología, con sus temas y tiene la mayoría, entonces es un proceso adecuado. Si no, es un poco lo que pasó. Si no gusta, pues entonces habría que cambiar el mecanismo. Muy bien, Luis, pues muchas gracias. Gracias a ti, Héctor. Buenas noches.